De repente cuando toman ayahuasca dicen, es que yo sentía como había con una viejita que venía y me abrazaba y era muy amorosa. Este es un secreto de chamanismo. Las plantas te van a permitir que llames a los animales. Ustedes están sumergidos en la pantallita, ¿no? No están viendo la pantallota. Muchos de estos sentidos se pueden desarrollar con la ayahuasca, como por ejemplo escuchar los colores. Que de repente dices, es que está sonando verde, oliendo a morado. De repente escuchas, es que este sonido es como rojo, como rosa o como azul. Y entonces ver la energía de ese metal en la lata. Y me llama y dije, ¡ah, qué padre! Y de repente me decía, tu nombre es Barimeni. Y yo así, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Y sí, lo que está pasando en el video comienzas a ver así. Incluso hay personas que nos han dicho, es que tengo miedo porque estoy viendo colores que nunca había visto. Hay personas que a la mitad de la experiencia dicen, ya quiero que se acabe porque... Y durante la sesión de ayahuasca de repente es que me estoy muriendo. Y no es una muerte física. Y para entenderlo, tienes que vivir. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Más que un Podcast. El día de hoy nuestro invitado es una persona que ha guiado, que ha ayudado a muchas personas en su camino espiritual. En el estudio el día de hoy tenemos a Yeshua Shaman. ¿Cómo estás, Yeshua? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Es un gusto estar aquí. Te agradecemos muchísimo que nos des un ratito de tu tiempo para platicarnos, para despejarnos de ciertas dudas. Pues mira, antes de que procedamos al tema, hay muchos que me encantaría platicar contigo. Sobre todo que nos contaras qué es la ayahuasca, en la cuestión medicinal, cultural, cómo la percibes tú en tu vida, en la de las personas que guías. Pero antes de que entráramos a ese tema, estaría buenísimo si te pudieras presentar con nuestra audiencia para aquellos que no te conozcan, quién eres, qué haces, cómo te encuentran en redes. Claro que sí. Bueno, soy Yeshua y me autopuse chamán porque de repente pues ya mucha gente me comenzaba a conocer con ese prefijo, ¿no? Uh-huh. De decirme, es que tú eres un chamán porque me has ayudado. Y pues ya decidí aceptarlo, ¿no? Ok. Estoy en redes sociales como Yeshua Shaman, en TikTok, en Instagram y en Facebook estoy como Yeshua Barimeni, que es mi nombre espiritual realmente, que me lo dieron los maestros, los médicos tradicionales de la selva amazónica peruana. Ok. Actualmente pues me dedico a ser guía de ayahuasca desde hace casi ya 8 años. Soy también terapeuta holístico, doy masajes de liberación emocional, que es como la parte por la que más me buscan entre semana, porque Okay. todos los fines de semana estoy dando ayahuasca. Okay. Y también soy un poquito como guía espiritual, coach espiritual. Doy clases de meditación y estoy como por comenzar a dar algunos cursos de masaje, cursos de energía. También me involucro mucho con la experiencia del tantra y tratar de dar una difusión correcta de la enseñanza de la sexualidad sagrada. ¿Cómo iniciaste tu camino en la ayahuasca? Claro, pues originalmente soy ingeniero químico industrial, egresado del Politécnico, y después de 3 años de estar trabajando como ingeniero químico, entro en un proceso como de depresión por una relación de pareja. Ok. Y decido tomar ayahuasca. Y entonces, pero fue como muy espontáneo. Yo no investigué nada, no sabía ni siquiera qué era. Un amigo me dijo, ¿sabes qué? Si quieres, si confías en mí, vamos a salir de este bache. Y me dijo, entonces, solamente no investigues. Porque de repente te vas a generar expectativas de qué va a pasar, qué no va a pasar. ¿Y tú por tu carrera no tenías un poquito como de idea de la ayahuasca, de todo esto? En realidad nunca había escuchado la palabra. Ok. Era como, no sé ni siquiera qué sea. Yo ni siquiera sabía que era como algo que íbamos a beber. Uh-huh. Yo pensé que era como un tipo de meditación, una plática, algo, ¿no? Solamente me dijo, sí, necesitamos que haya una preparación espiritual y física en donde no hay que comer carne 7 días antes, no hay que tener relaciones sexuales, hay que bajar el consumo de sal, de azúcar, nada de alcohol. En ese tiempo y actualmente, bueno, no consumo ningún medicamento, entonces no había ninguna contraindicación en eso. Y me dijo, solamente ten en cuenta eso y nos vemos el sábado en Tepoztlán y ahí vamos a ver qué pasa. Tú y fuiste sin saber nada. Sí. Solamente me dijo, vente bien abrigado, tráete cobijas o sleeping porque hace un chorro de frío. ¿Sí? Okay. Y ya llegué el sábado, me puse, sí me mandó información, me dijo, este es el grupo con el que vamos a tomar ayahuasca. Y entonces de repente no había tanta información como hay ahora. Uh-huh. Entonces en ese tiempo lo que yo alcancé a investigar, así a grandes rasgos, era que es una bebida de la selva amazónica que te ayuda a entrar en estados de súper espiritualidad para sanar ansiedad, depresión, miedos, traumas. Pero era como a muy grandes rasgos, o sea, era muy poca la información que había. Y el momento me acuerdo que llegué esa vez a Tepoztlán y llegué con Jaguar Negro y le pregunté, ¿tú eres Jaguar Negro?
Y me dice, bueno, somos jaguar negro. Y en ese tiempo estaba Carlos, que es mi maestro, Gerald, que es su esposa, que también es mi maestra. Y estaba en ese momento también otro maestro chamán que se llama Heshik. Y también Francisco Ventura, que es mi maestro actual de la selva amazónica. Ok. Y en ese momento fue, sí, todos somos jaguar negro. Ah, bueno, órale, qué padre. Estaba muy emocionado, ¿no? Porque de repente, pues, no sé, la experiencia de decir voy a llevarme a un estado de conciencia tan afilado, tan claro, que voy a poder entender los procesos que hay dentro de mí, es de mucha atención. Claro. Mucha expectativa también. Realmente sí había mucha expectativa. Pero también había muchos juicios dentro de mí. Entonces, después de esa sesión de ayahuasca fue algo que cambió completamente mi forma de pensar. Recibí mucha información que voy a publicar próximamente en mi libro. Okay. Que yo espero ya en mayo, a finales de mayo, publicarlo. Ok. Y ahí está guardada toda esa información para poder compartir de cómo fue mi primera vez que tomé ayahuasca. Puede ayudar a muchas personas porque justo, pues me parece que todavía es un tema tabú, que hay gente que, incluso en la actualidad, como tú en ese entonces, no sabe qué es la ayahuasca, para qué se usa. ¿Tú cómo la describirías? ¿La ayahuasca qué es? ¿Es una bebida, una sustancia, una medicina? Es un brebaje producto de una decocción. Okay. La decocción, pues porque cuando ponemos 2 plantas a hervir para extraer su esencia, en este caso sus compuestos químicos, pero eso es a nivel químico, ¿no? Claro. A nivel espiritual, estamos extrayendo el espíritu de estas plantas para poder después alimentarnos y nutrirnos con esa energía, con ese conocimiento. Ok. En realidad la ayahuasca, la tradicional, está compuesta solo de 2 plantas, que es la liana ayahuasca, que nombre científico es Banisteriopsis caapi, y la chacruna, que es la Dipleptoris cabrerana. Entonces, estas 2 plantitas, una tiene energía masculina y la otra tiene energía femenina. Incluso si hacemos como una analogía hasta un poquito vulgar, podríamos decir que la liana pues tiene la característica de como un falo. Okay. Y la chacruna tiene la característica como de una vulva, como es una hojita. Ok. Entonces, se complementan. 2 plantas se complementan, claro, para poder dar el espíritu de la ayahuasca, que es como es ya integrado, a pesar de que esta es una dualidad que está trabajando junto, integrado trabaja como una conciencia de un espíritu, de una energía femenina, como una abuela. Y eso es algo extraño, ¿no? Porque personas que no tienen concepto o conciencia de eso, de repente cuando toman ayahuasca dicen, es que yo sentía como había una viejita que venía y me abrazaba y era muy amorosa, y me decía que todo iba a estar bien, pero sí me sumergía, ¿no? Me llevaba a mis miedos, a mis traumas, y después me abrazaba y me decía, todo está bien, todo aquí estoy contigo, aquí sigo, ¿no? Y esa es como la esencia de la ayahuasca. Y este brebaje es, originario de las culturas del Amazonas, ¿no? Sí, de hecho, estas 2 plantas son endémicas de la selva amazónica. Okay. Y entiéndase de todo el Amazonas, ¿no? Porque en particular nosotros trabajamos con las que se nacen en Perú. Pero hay ayahuasca que nace en Colombia, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela. Y tengo entendido que también depende la edad de la liana, sus efectos, ¿no? O sea, no es lo mismo una ayahuasca nueva de 1 año, 2 años, a una de sí, entre más 50 años. Se madure la liana, más propiedades va a tener, más características, pues compuestos químicos que se van a desarrollar más profundamente, pero también es muy importante la chacruna. La chacruna también tiene un periodo de maduración. Claro. Igual llega un momento en que si es muy joven, no va a poder activar, potencializar los receptores de la liana. Entonces se complementan perfectamente. Y entre la madurez va a cambiar el nombre de la liana. Existen muchos tipos de variedades, ¿no? Está la ayahuasca cielo, la ayahuasca dragón, la ayahuasca negra, la ayahuasca roja. ¿Cuál es la que se maneja en Jaguar Negro? Nosotros trabajamos con la ayahuasca roja. ¿Es líquido así como el agua o es líquido, a veces un poquito espeso, pero es muy ligeramente espeso. Yo lo llamaría como en consistencia como de un tipo atolito a veces. ¿Y es rojo por la...? No, es café oscuro, pero café oscuro muy oscuro. ¿Y en cuestión sabor? El sabor es bastante fuerte. Se dice que tiene los 5 sabores y que cada persona va a reconocer el sabor de acuerdo a lo que tú mismo sabes. Entonces eso es como una enseñanza más chamánica, ¿no? De decir, la ayahuasca te va a saber a lo que tú sabes.
Ok. Y hay personas que dicen, no, es que me supo amarga, que me supo dulce, que me sabe salada, ácida o umami, o de repente son todos los sabores al mismo tiempo. Entonces, es experiencia personal un poquito, ¿no? Sí, así es. ¿Qué papel desempeña la ayahuasca en estas culturas amazónicas y tú cómo crees que se ha adaptado a nuestra cultura? Es un factor interesante porque en realidad no hay vestigios físicos históricos que demuestren el uso de ayahuasca de forma muy ancestral. Casi todo ha sido de tradición oral, por Vox Populum. Entonces de repente sabemos que son conocimientos que se han ido compartiendo de persona a persona. Porque como tal, así que que digas una imagen prehispánica o algo que relate date el uso de la ayahuasca, no. Ok. Pero los médicos tradicionales te dicen que estamos hablando de más de 5,000 años de uso del compuesto ayahuasca. Y siempre ha sido la receta, por así decirlo, original, ayahuasca, chacruna y tan. Esto hay una como leyenda como un poco científica que da a entender por qué son estas plantas características. Se dice que a través de la observación los aborígenes de la selva amazónica observaban el comportamiento del jaguar y al irlo siguiendo, de repente se dieron cuenta que él rascaba sus uñas en la liana y después se las lamía. Y después iba y se revolcaba entre la chacruna y llegaba a comer un poco de chacruna. Y al cabo de 20-30 minutos tenía comportamientos muy extraños. Okay. De repente como si estuviera jugueteando con algo en el aire, se trepaba a los árboles y se quedaba como dormido. Y esto les llamó mucho la atención a estos médicos de la observación. Entonces comenzaron a hacer la réplica de la mezcla de esa liana con la chacruna y obtuvieron pues resultados maravillosos, ¿no? Claro. Pero por ejemplo en Colombia, en Brasil, se mezclan también con otras plantas. Se puede mezclar también con toe, con Psychotria viridis, algunos otros tipos de plantas que tienen incluso las mismas características. Nuestros maestros nos han enseñado que lo más adecuado es chacruna y ayahuasca. ¿Hay alguna manera en la que tú pudieras describir cómo es una sesión de ayahuasca? Podríamos hablar horas, días de lo que puedes sentir, lo que no puedes sentir, experimentar en todos los niveles, ¿no? Decíamos físico, mental, emocional, energético, de muchas características. Pero te podría decir que la única forma en la que realmente vas a experimentarla es que tú lo hagas. Porque va a depender de tu perspectiva, de tus sentidos, de tu energía, de tus sensaciones. Pero a grandes rasgos yo les podría decir que la ayahuasca es un acrecentador de la percepción. Entonces te permites reconocer una realidad con mucho más agudeza. Porque tus sentidos se potencializan muchísimo. Y en la ceremonia, ¿cómo funciona, al menos en Jaguar Negro? Sí, bueno, ahorita mencionaste algo interesante, ¿no? Decirle ceremonia o sesión. Yo creo que sí lo adecuado es sesión. Porque ceremonia, la parte ceremonial es solamente cuando el chamán está activando a la ayahuasca a través del ícaro. El ícaro es un canto. Okay. Entonces de repente la ayahuasca se potencializa con la música, con los sonidos. Pero si es un sonido con una intención que proviene de la palabra, es mucho más fuerte ese rezo, esa oración. Okay. Entonces el único momento pues realmente ceremonial de la toma de ayahuasca es cuando el chamán está en esa conexión con la ayahuasca, hablando con ella para pedirle que su espíritu sea capaz de ayudar a las personas que la van a beber, guiarlas, entender sus procesos de vida, por el origen de su ansiedad, de su depresión, y eso los pueda llevar a la sanación. O sea, la ceremonia es durante el proceso de creación del brebaje, ¿no? O sea... y también cuando están todos acostados esperando recibir la ayahuasca, el chamán tiene que cantarle para activar. ¿Y cómo es todo ese proceso? O sea, ¿tú vas y cortas la liana o...? Pues dependiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, ya tenemos en confianza varios cocineros, se les llama así, que son los encargados de hacer todo este proceso, de prepararla. Claro. Y pues ya cuando nosotros vamos, ya nada más nos dan pues el producto, sí, y lo tenemos ya acá en México. ¿Cuáles son los pasos que uno debe de seguir? Creo que el mayor riesgo para el uso de plantas ancestrales es el mismo ser humano. A veces en nuestra necesidad tan grande de querer solventar nuestros conflictos, queremos recurrir a soluciones emergentes y rápidas, y la ayahuasca no es una solución rápida ni emergente.
Hay personas que se comunican con nosotros, es que me urge hacer una sesión de ayahuasca porque tengo mucha depresión, estoy en muchos conflictos, no sé qué hacer con mi vida y por favor, me urge ya. Bueno, calma, ¿no? Hace un año no sabías que existía la ayahuasca. Claro. Sí, no Y es estabas lidiando con todo esto de todas formas. La primera parte es que las personas que van a consumir cualquier planta ancestral no deben estar bajo la medicación de medicamentos psiquiátricos. Ok. Y con esto no estoy diciendo que no se mediquen. Si se tienen que medicar, háganlo. Pero denle el respeto que corresponde a cada cosa. Ok. Para poder tomar en particular ayahuasca, hay que estar en desintoxicación de estos medicamentos mínimo de 15 a 20, 30 días, a lo mejor algunos. Y realmente ese sería de los riesgos más altos. Igual, si se mezcla obviamente con drogas duras, como cocaína, cristal o cualquier otra droga dura, es muy peligroso porque puede llevarte a un paro cardíaco, a un brote psicótico. Pero el problema y el peligro es la mezcla. De repente hay algunas noticias que dicen, no, es que estas personas quedaron mal por el uso de ayahuasca o hubo muertos, que en realidad la cifra de muertos de ayahuasca la hemos investigado y es bajísima. Estamos hablando de que es 2 muertes en 10 años. O sea, que tú digas a alguien que se muere por ayahuasca. Por ayahuasca, sí, no. claro. Y la otra es que no dicen que estas personas que llegaron a la muerte fue porque estaban mezclando sustancias. Claro. Y que a lo mejor en un caso de ellos ni siquiera consumieron ayahuasca real. Era una mezcla de algo que les dijeron que era ayahuasca y así se lo tomaron. Y por ejemplo, personas con problemas cardiovasculares o de otro, que tengan que tomar medicamentos que no sean psiquiátricos, ¿está permitido o Tendríamos igual? que revisar igual con algún médico, porque a qué nivel de problema cardiovascular está, ¿no? Hay problemas cardiovasculares que son prácticamente insignificantes y sin problema la persona puede tomar ayahuasca. Okay. Pero hay personas que ya están en cama, que incluso les genera problemas subir y bajar escaleras. Y Habría ahí, que, sí. Okay. Y todo esto que me comentaste que no puedes comer carne, no puedes tener relaciones sexuales, ¿cuáles son estas indicaciones? Eso más que por nada qué? es una preparación mental. Ok. Que de repente el ingerir ayahuasca, la sesión ya empieza desde que te estás preparando. Ok. Porque comienzas a hacer una autoobservación, un análisis de preguntarte ¿por qué me cuesta no comer carne por 7 días? O sea, ¿realmente es tan difícil? ¿Realmente es tan difícil dejar el alcohol? ¿Realmente es tan difícil no tener relaciones sexuales por 7 días? ¿Por qué le estoy dando tanta atención en mi vida a esas circunstancias? Okay. Y es que te comiences a llevar a la autoobservación. Okay. Obviamente sí requerimos que entre más limpio, menos cargas puedas llevar a una sesión de ayahuasca, te va a ir mucho mejor. Pero también hay personas que me dicen que saben que ayer me comí un taco de carnitas porque no pude, no me aguanté, o sea, estaba en sufrimiento. Pero no está contraindicado, o sea, no va a tener... Pues le va a dar más vómito y más diarrea, ¿verdad? Sí, pero no, pero digo, ya en cuestión de su espiritualidad no afecta a esa cuestión, ¿no? A lo mejor te pueda llevar a la ayahuasca un entendimiento de este proceso, ¿no? De decirte, bueno, estabas consumiendo carnitas y la que provienen de un animal que está en sufrimiento. Okay. Entonces estás más vinculado al sufrimiento de este animal, entonces te voy a hacer sentir ese sufrimiento. Ya el proceso cuando tú ingieres ayahuasca, ya por primera ocasión, ¿cómo es? ¿Es un brebaje? ¿Cuánto te tienes que tomar? ¿Cuánto es la dosis recomendada? Varía mucho, no existe como una medida para decir cada persona, así como decir, pesas tanto, entonces te corresponde tanta cantidad de ayahuasca. Mides tanto, entonces sí, tanto. Okay. No tiene que ver con eso. Eso que es también algo bien interesante. El consumo de ayahuasca va a depender de tu resistencia mental. Entonces, si eres una persona que está en disposición de soltar, de no querer controlar las situaciones, de aceptar lo que tenga que venir, a lo mejor vas a necesitar solamente 35 mililitros para tener una experiencia fuerte. Okay. Pero hay otras personas que son bastante controladoras, más aferradas, que les cuesta soltar, que entonces de repente están tomando uno y la ayahuasca dice suelta y tú dices no, porque yo estoy haciendo esto, tomas otro vasito y sigues en esa resistencia. Y sí, a veces es solamente que estás en tanta resistencia hasta que el cuerpo, la mente se cansa
y es cuando ya la ayahuasca entra a tomar observación dentro de tu interior. ¿Puedes tomar 1 litro de ayahuasca, por así decirlo? Puedes intentarlo, no creo que lo logres. Es muy, muy desagradable el sabor. Ok. Entonces, pues Jaguar Negro nos contaba que él una vez dijo así, pues me voy a dar una sobredosis de ayahuasca, ¿no? Que agarró un vaso grande y comenzó a tomarlo y que a la mitad comenzó a vomitarlo. Claro. O sea, ni siquiera era posible ingerir todo el vaso de una sola sesión. Había un estudio que realmente ahorita estoy dudando de su veracidad, pero que hablaban que para poder llevarte a un grado de intoxicación y casi muerte por ayahuasca tendrías que tomar 7 litros de ayahuasca. Wow. Cuando empezaste a tomar ayahuasca en tu primera sesión, ahorita, ¿cuánto tuviste que tomar esa primera sesión y cuánto tienes que tomar ahorita? Eso es algo por lo cual decimos que la ayahuasca no puede ser considerada una droga. En latu sensu, ¿no? Porque en stricto sensu varias plantas y sustancias son consideradas drogas. Uh-huh. Pero en latu sensu estamos diciendo que para que una sustancia sea considerada droga te tiene que generar adicción y resistencia. En este caso la ayahuasca no te genera adicción. Porque hay gente que la tome hoy y puede decir no quiero volverla a tomar nunca más en mi vida. Okay. Y la otra es que hay personas que a lo mejor yo inicié tomando, la primera vez que yo tomé 3 vasitos de 30 mililitros. Como un shot. Así es. Y fue una experiencia muy fuerte. Hoy te puedo decir que solo necesito tomar un vasito de 30 mililitros para llevarme a ese mismo estado de la conciencia. Ya es lo que tú dijiste, depende más que de características físicas, es de conciencia mental y espiritual, ¿no? Así es. ¿Cuánto dura el efecto y qué tan seguido es lo recomendable? El efecto también es muy variable, va a depender de tu sensibilidad y la capacidad de tus intestinos para desdoblar pues los compuestos de la ayahuasca, ¿no? Es una corteza a final de cuentas. A veces el intestino está ahí trabajando bastante, ¿no? Te puede llevar a lo mejor en un efecto con un vasito unas de 2 hasta 6 horas. Ok. Y si viene muy concentrada, a lo mejor hasta 10 horas, ¿no? El proceso. En la selva amazónica puedes tomar diario. Sin ningún problema. Va a depender de que estés dispuesto a hacerlo, ¿no? Porque yo decía, tomo hoy y al día siguiente otra vez y el sabor cada vez se vuelve más desagradable y cada vez lo recuerdas más. Entonces llega un punto en que te tienes que obligar, o sea, prácticamente decir, si estoy preparándome como chamán y me dijo mi maestro que tengo que tomar 10 días seguidos ayahuasca, los últimos 3 dices, ya, por favor, ya no quiero. ¿Y podrías estar en ayahuasca ahorita tú? Sí. No pierdes la conciencia en ningún momento. En ningún momento. Pero obviamente tienes malestares, que es el vómito, que es la diarrea. El mareo. Mucho mareo, ¿no? De repente, pues sí, te cuesta levantarte y caminar porque sientes cómo todo se está moviendo. ¿Genera sueño la ayahuasca? O sea, ¿te puedes quedar dormido? Te puedes llegar a quedar dormido si es que hay mucho cansancio en tu cuerpo físico. Porque de repente la misma ayahuasca te dice, tienes años sin dormir, sin descansar. Entonces, descansa ahorita, ¿no? ¿Y hay alguna manera en la que uno pudiera frenar el proceso de la ayahuasca? Creo que tendrás que tener una fuerza mental muy grande. Okay. Fuera de eso no existe ninguna otra sustancia que te pueda cortar el efecto de la ayahuasca. ¿Qué precauciones deberían de tener las personas que quieren participar en una sesión de ayahuasca? Creo que un factor de riesgo que está siendo auge y es muy importante que hablemos es que investiguen con quién van a tomar ayahuasca. Me he estado enterando de historias de terror, de personas que dicen que son guías y que al final terminan dándote cualquier otra cosa durante la sesión de ayahuasca como para llevarte a que tengas visiones y te pueden poner en peligro, que ni siquiera saben qué contraindicaciones hay con la mezcla de estas mismas sustancias, que tienen 2 años practicando como aprendices de chamán y ya dicen que son maestros, que tienen muchos juicios y muchas creencias que también en lugar de generar un beneficio pueden generar una perjudicación total, porque bajo los efectos de la ayahuasca las personas son muy susceptibles, su conciencia está muy abierta a recibir lo que sea que otros les puedan decir. Claro. Entonces yo, bajo un efecto de la ayahuasca, yo te digo es que el siguiente año va a haber un apocalipsis zombie, la persona va a quedar con ese trauma. Sí, sí. Y si es una persona que no tiene estudios de la mente, estudios de psicología y que pueda guiarte sobre esos procesos, te va a sembrar miedos en lugar de beneficios. Claro. ¿Cuáles fueron los procesos que tú tuviste que llevar para convertirte en un chamán o ser un guía, pues ahora sí que espiritual de la ayahuasca? He tomado muchos cursos.
desde cursos físicos que fue masaje relajante, descontracturante, chino, masaje champi, leo mucho acerca de la espiritualidad, de la energía, he tomado cursos de barras Access Consciousness, de Reiki todos los niveles, de biodescodificación, he leído varios libros de psicología ericksoniana y de otros tipos de psicología freudiana. Entonces me siento que he leído mucho. Aparte, estar cada sábado en conocimiento, en contacto con los procesos de tantas personas, también nos ha dado como la validez de poder decir sé qué hacer en cualquier situación. ¿Cómo es guiar a una persona en ese proceso? Es a nivel físico y a nivel espiritual. Okay. A nivel físico, pues vas a estar cuidando a la persona de que si se queda boca arriba y vomita, no se vaya a ahogar con su propio vómito. De que si comienza a sentir un malestar, puedas acercarte y ayudarle a lo mejor en el entendimiento de ese malestar de su cuerpo. De que si comienza a llevarse a decir, no, es que ya no aguanto, ya no puedo, es demasiado, ya quiero que se acabe, hacerle entender. Tranquilizarlo. Exactamente, que es un proceso que eligió. Este sábado pasado que tuvimos ayahuasca en Querétaro, Maestro Jaguar Negro decía algo bien importante, decía, ayahuasca es un acto de amor porque es un acto de voluntad. Ustedes por su propia voluntad van a tomar el vasito y se lo van a llevar a la boca y ustedes van a buscar darse ese amor. Claro. Entonces nadie los está obligando. Y de repente también me enteré de unas situaciones terribles donde gente que llevan a la fuerza a otros a tomar ayahuasca porque le dices que la necesitas. Es como la terapia, ¿no? A menos que tú quieras hacerlo, es que te va a funcionar, claro. ¿no? Entonces es mucho acompañamiento a nivel físico, pero también a nivel espiritual, porque yo he estado sumergido en esas sensaciones, en esas visiones. Yo he visto lo que está viendo esa persona. Yo he visto demonios, he visto sufrimiento, he visto dolor, he visto cosas terribles que no son directamente mías, pero que yo he permitido que entren a través de mis ojos al ver las noticias, a través de mis oídos a escuchar a otras personas decir cosas. Entonces de repente es darte cuenta todo lo que hay contenido dentro de tu interior y comenzar a clasificar que esto es mío, esto no es mío, esto tengo que soltarlo, esto tengo que sacarlo. Y entonces espiritualmente también yo ya puedo ver a una persona y decir, está pasando por este proceso de sufrimiento, hay que ayudarle. Okay. Y ayudarle no solamente decirle, oye, todo va a estar bien, ¿no? Porque también no falta quien diga, venga, guerrero, sí se puede. Y pues la ayahuasca no son guerreros. Claro. La ayahuasca vamos a permitirnos sentir que fallamos. A ser vulnerables, ¿no? Así es. Y entonces ahí viene la enseñanza chamánica, que es la pura presencia, el ícaro. Entonces, si yo estoy sentado al lado de ti, durante una experiencia de ayahuasca y a lo mejor no te estoy diciendo nada, pero mi propia presencia, yo por dentro estoy haciendo un rezo para ti y tú lo sientes. ¿Es recomendable hacerla en grupo, hacerla solo? Pues nosotros hacemos sesiones públicas, que la gente se inscribe y son grupos de 15, 20, 30, hasta 40 personas. Okay. Y todos, hay gente que ni se conoce, hay gente que decide ir con su familia, con su pareja y está bien. No hay ningún problema, pero también hay personas que dicen que yo quiero hacerlo como algo más privado. Las sesiones privadas, entre menos gente haya, puede ser más difícil para el chamán, porque de repente son más cargas energéticas que hay que estar atendiendo de mano a mano. Y cuando son grupos, por ejemplo, de 15, 20 personas, entre todos se distribuye. Okay. Así es. ¿Tú has tenido experiencias solas con la ayahuasca o siempre has estado acompañado de alguien? No, sí, he tenido experiencias solas y son muy terribles. ¿Ah, sí? ¿Nos quieres contar un poquito de alguna que...? Una vez tomé ayahuasca solo, porque dije, pues sí, ya estoy preparado, ¿no? Ya he tomado varias veces ayahuasca. ¿Cuántas veces, perdón que te interrumpa, a la fecha has tomado ayahuasca? No sé cuántas, yo creo que más de 200. Más de 200, ok. Pero esta vez dije, pues sí, ya estoy. Lo voy a hacer. Fue hace como 3 años, ¿no? Entonces agarré y tomé ayahuasca. Y comencé a sentirme terriblemente mal, pero así muy mal. Y comencé a tener visiones de mucha oscuridad, de mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha agonía. Entonces no aguanté y a las 4 de la mañana le hablé por teléfono a mi maestro, a Jaguar Negro, y a mi maestra Geraldino. Le dije, ¿saben qué? Tomé ayahuasca y necesito ayuda. Y pues ya así a distancia me estuvieron tratando de centrar, me estuvieron haciendo unos ícaros. Y me llevaron otra vez a entrar en orden, pero sí fue muy difícil. Entonces, ¿es posible ayudarte espiritualmente a la distancia? Sí,
pero porque yo ya había consumido en ese momento como 100 veces ayahuasca. Ok. Sí, ya Pero tenías una persona desarrollada. nueva Sí, no podría. Y a lo mejor podría incluso hacerse daño porque en ese estado de desesperación. Sí, podría hacer Decir, cualquier ¿sabes qué? cosa No, yo para... no aguanto, o sea, ya quiero que esto se acabe. Ok, entonces sí, no, lo recomendable es siempre ir con una persona que te pueda acompañar, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo te preparas tú antes de una sesión, después, durante? Pues hay varias cosas, ¿no? O sea, yo tengo que aprender a separar el Yeshua mundano del Yeshua espiritual. Ok. Y saber que la vida mundana la disfruto mucho, pero también está casi intacta cuando me enfoco en la parte espiritual. Ok. Y pues como doy sesiones todos los sábados, algunos me dicen, no, es que entonces ya eres vegano, vegetariano. No, sí llego a comer carne. No estoy en contra de el consumo de la carne o de los vegetarianos. Estoy en contra de que no se le dé el respeto a los alimentos, que no te puedas tomar un minuto antes de consumirlos para agradecerles. Y igual, pues hay que tomar baños con plantas, ¿no? Porque a veces sí tomamos decisiones que nos cargan de energía o que nos hacen sentir enojo, pasiones desbordadas. Y entonces hay que lavar nuestros cuerpos físicos para que las energías se vayan tranquilizando. Ocupo mucho el tabaco como un gran maestro para limpiar y dirigir la energía. Entonces constantemente estoy haciendo rezos de tabaco donde me voy limpiando el cuerpo con el humo del tabaco. Y durante la sesión de ayahuasca, ¿cuáles son algunos desafíos que son bastante comunes? Pues es muy delicado, ¿no? Porque nos enfrentamos a la mente y es un tema súper importante donde te decía hace un momento, si yo siembro una idea que no es precisamente adecuada en la persona, puedo generarle un daño muy importante. Entonces hay que saber qué palabras son las adecuadas, hasta dónde yo me permito meterme a la mente de las personas para poder ayudarles y qué cosas de plano no puedo tocar en ese momento porque les puede llevar también a un sufrimiento más grande. Claro. Desafíos como tal, pues tratar de que las personas puedan reconocerse sin hacerse, sí, y que ya no vuelvan a hacerse daño, que puedan aceptarse en sus naturalezas sin juzgarse, que puedan superar ansiedad, depresión, miedos, angustias, traumas y que todo eso lo podamos hacer en una sola noche. Creo que una misconcepción que tiene pues muchas personas es que la ayahuasca sea algo recreacional. Sí, es un trabajo espiritual, un trabajo físico, trabajo emocional. Hemos enfocado mucho nuestros videos en dar esta difusión para que la gente sepa que usar no solamente ayahuasca, cualquier planta o sustancia enteogénica no es lúdico. Es para llevarte a un estado profundo de introspección, para poder entenderte de formas diferentes. ¿Y te parece que hay personas que con una sola vez dicen, ok, sí, ya me sané de todo esto que tenía? ¿O es recomendable que sea algo que hagan periódicamente? Hay personas que podrán decir, en una sola sesión sané completamente. O a lo mejor necesité 2 o 3 sesiones para sanar. Pero hay personas que dicen, ya sané, pero ahora quiero conocer nuevas cosas, nuevas posibilidades. Entonces ya no vas a tomar ayahuasca para sanar, y ahora vas para extraer conocimientos, para aprender. ¿Cuáles crees que serían algunos ejemplos de cosas que la gente podría llegar a aprender con la ayahuasca? La ayahuasca te da mucho entendimiento de cosas que incluso ni siquiera sabías que existían, ¿no? A veces reconocer por qué crecen las plantas, por qué el sol de tal forma, por qué los planetas se mueven de tal forma, cuál es la energía eléctrica, la energía magnética. De repente te dan entendimientos científicos, pero con lenguaje coloquial que puedes decir, wow, ahora ya entiendo física, ahora ya entiendo química, pero desde un punto de vista mucho más sencillo. Por ejemplo, esta, no sé cómo decirlo, pero abuelita ayahuasca, ¿qué sería? ¿Sería una entidad? ¿Sería un espíritu? Un espíritu. Ok. Sí, una vez que tomé ayahuasca en la selva amazónica, ella me decía, yo sé tanto porque sé observar. Si ustedes supieran observar, sabrían lo mismo sabrían que yo lo mismo que sé ella. Okay. Pero ustedes están sumergidos en la pantallita, ¿no? Y no están viendo la pantallota. Wow. Y entonces dice, yo he visto el sol salir y ponerse miles de veces. He visto las estrellas moverse. Yo te puedo decir, esta estrella ha pasado por aquí 300 veces y de repente se mueve para acá.
y resulta que esta estrella es la Osa Mayor. Entonces de repente yo puedo hablarte simplemente por la observación. Claro. He visto a los animales moverse, pero los he visto todo el día. Porque estoy presente en Así las es. cosas. Entonces sé cuándo tienen hambre, sé cuándo necesitan atacar, cuándo se sienten atacados, sé cómo reaccionan, cómo se proyectan, sé que puedo aprender de un animal. Ok. Y eso yo te lo puedo enseñar, porque yo lo he visto. ¿Cómo se relaciona la ayahuasca, o más bien tiene alguna relación con, por ejemplo, el peyote, el cannabis? Con mi maestro Jaguar Negro, y de repente hacemos pláticas muy, muy interesantes, ¿no? En donde hemos llegado a pues conclusiones donde a veces las plantas comienzan a tomar conciencia de ellas mismas también. O sea, imagínate que la manzanilla un día despierta y dice, oh, soy manzanilla. Y entonces dice, ¿qué puedo hacer como manzanilla? Y dice, pues puedo curar la pancita. Ok. Entonces se comienza a concentrar en eso. Entonces, ¿de qué forma puedo hacerlo? ¿Y ahora qué pasa si lo hago así? ¿Y ahora qué pasa si lo hago así? Entonces comienza a conocerse muy bien la manzanilla. Y llega un momento en que se vuelve la maestra manzanilla. Okay. Y comienza a decir, ahora que yo me conozco también, voy a compartir mis conocimientos de mí con otros seres. Y entonces así nace la ayahuasca, nace el jicuri, que es el peyotito, ¿no? Nace el iboga, que igual es una planta maestrísima que casi no se conoce, Iboga. pero es de África. Ok. Los niños santos, los hongos. La salvia divinorum. Entonces hay infinidad de plantas que cada vez son más, que están tomando conciencia de sí mismas también y les dicen a los humanos, ven, conóceme, Yo te enseño. porque tengo que enseñarte cosas importantes. Me faltó mencionar una muy importante, que de hecho hoy se festeja su día. Se está grabando en 420. Así es, la marihuana. También es una planta poderosísima, que está tomando conciencia de ella misma. Y de repente dice, wow, estos son habilidades y poderes que pueden ayudarle a otras personas. Entonces todas las plantas van tomando conciencia y nos van diciendo a los humanos, te puedo enseñar a cómo adquirir estas habilidades y estos conocimientos. Claro. Entonces ellas despiertan como hermanas que a veces denigramos porque las decimos, ¿sabes qué son plantas? No sabemos los conocimientos que tienen ocultos que esas plantas. ¿Y a ti te generó esta conexión con la naturaleza, la ayahuasca? Es que la naturaleza te llama a la naturaleza. Entonces de repente, comenzar a consumir ayahuasca, hay una palabra chamánica que se llama comenzamos a volvernos vegetalistas. No vegetarianos, vegetalistas. Y eso es comienzo a pensar como planta, a sentir como planta, a reconocerme también como una planta. Yo también necesito sol, yo también necesito agua. Entonces soy una planta que tiene otras características también. Y al reconocerme como planta, de repente voy a decir, ¿por qué quiero dañar a las plantitas? Entonces de repente quiero acercarme más a ellas, quiero entenderlas más también. Okay. Y las plantas, este es un secreto de chamanismo de un curso que estamos dando, las plantas te van a permitir que llames a los animales. ¿Y tú has logrado eso? He llegado a entender muchos mensajes de animales, pero a través de las plantas. ¿Cómo? Por ejemplo, me decía la ayahuasca en una sesión en la selva que tuvimos, nos decía, para que, si tú quieres adquirir el conocimiento de un jaguar, tú como humano nunca vas a adquirir el conocimiento del jaguar. Claro. Porque el jaguar te va a ver como una amenaza, como un riesgo, porque son animales que se están enfrentando uno al otro. Pero el jaguar pasa indiferente ante una planta. Entonces, si tú te comportas como planta, de repente el jaguar se va a acercar a ti y te va a revelar sus conocimientos. Pero todo es a través de las plantas. Okay, pues está muy interesante. O sea, si viéndolo desde esa perspectiva, pues tiene sentido. Entonces, ¿tú crees que es exclusivo de los humanos el poder tener esta apertura espiritual? Pues hay varios estudios donde hablan de animales que utilizan plantas para llevarse a estados enteogénicos, ¿no? De repente, algunos murciélagos que comen unas frutas fermentadas y que también se llevan como estos estados de introspección. Claro. Había unos alces que comen los hongos, la amanita muscarina, y que también se llevan de repente a estados de mucho, pues no sabríamos qué están sintiendo, qué están viviendo, ¿no? Claro. Pero yo creo que sí les cambia su experiencia de vida. Y ya hablando justo de los efectos que produce la ayahuasca, ¿hay algunos que nos podrías describir? Hemos comenzado a hablar en Jaguar Negro de que hace falta un vocabulario adecuado para expresarnos con respecto a las experiencias enteogénicas o experiencias con plantas maestras. Y alucinación es una palabra que no tiene sentido realmente de su uso. Para México prehispánico, la palabra alucinación no existe. Okay. Existe la palabra visión,
visiones. Y existe la palabra conocimientos extrasensoriales. Pero como tal, alucinación no. Y esa fue una palabra que es acuñada, viene alucinación, que le quita la luz. Entonces, de repente, cuando una persona en ignorancia que dice, no, es que te genera alucinaciones, esas cosas, te está diciendo que te quita la luz, o sea, que te quita entendimiento. ¿Realmente Cuando es al así? contrario. Es todo lo opuesto. Okay. Simplemente que como no entendemos el significado de lo que estamos viendo, de lo que estamos experimentando, es mucho más fácil tratar de denigrar esas experiencias y decir, no, es que es una alucinación. ¿Pero por qué? Porque yo me siento superior y como yo no entiendo los significados de lo que está pasando, prefiero denigrar esa experiencia. Okay. El maestro Jaguar Negro actualmente está trabajando con la palabra lucidez para dar a entender a las experiencias enteogénicas, que en realidad te llevan a un estado de lucidez. Pero en cuestión mental, sí tienes un poco cambiada esta percepción de a lo mejor de la velocidad del movimiento. En el curso de chamanismo el maestro Jaguar hablaba de que en realidad no tenemos 5 sentidos, que tenemos más de 25 sentidos. Entonces me puse a investigar de ello y pues sí, actualmente la ciencia está avalando 27 sentidos. Okay. De los cuales unos son externos y otros son internos. Y muchos de estos sentidos se pueden desarrollar con la ayahuasca, como por ejemplo escuchar los colores. Que de repente dices, es que está sonando verde o está oliendo a morado. Entonces de repente son sentidos que comienzan a desarrollarse y que no son comunes, pero que existen. Y hay personas que los tienen sin necesidad de consumir ninguna sustancia. ¿Es común que eso pase cuando consumes ayahuasca? Sí, es muy común. De repente que digas, es que el verde huele a jícama, o el verde huele o el rojo huele a sándalo. Sí, o sea, como que estas percepciones que antes no tenías de ciertas cosas se te potencializan. Así es. Y en las ceremonias tengo entendido que existen los cantos chamánicos. También existe o sea, es que este sonido me está generando esto. Los sonidos también puedes ver que tienen colores. Okay. De repente escuchas, es que este sonido es como rojo, como rosa o como azul. Y de repente los mismos sonidos se van entretejiendo y te dan la visión. Entonces de repente dices, la nota do, bueno, ya algún conocedor, ¿no? La nota do tiene tal color, la nota fa tiene tal color. Y de repente yo los vi que se mezclaban y me dieron el entendimiento de esta nota musical. ¿Qué cambios presenta una persona, por lo general, que está en ayahuasca? Pues realmente sus expresiones faciales ya no están controladas, ¿no? Entonces ya no puede disimular el reírse, no puede disimular la tristeza. Entonces te permite sentir tus emociones sin estar pensando, es que los demás me van a ver que estoy triste o que estoy serio o que me están juzgando. ¿Puedes ver cosas que no están ahí o es más bien una especie de que ves esto pero lo ves de otra manera? Puedes ver eso, pero también puedes entender qué lo hace ser lo que es. Okay. Entonces, por ejemplo, yo podría ver la lata y podría ver la energía de la lata, pero que me está vinculando a de dónde la extrajeron de la tierra, qué metal es, y entonces ver la energía de ese metal en la lata. Entonces, de repente decir, esa lata en realidad tiene un espíritu como de un gnomo, pero porque me está llevando a través de los registros akáshicos del mineral de la lata hacia el origen de donde fue extraído. Ok, entonces es más que fueras a, como tú dices, mal dicho, a alucinar y ver cosas que no están ahí, es que entiendes lo que estás viendo, ¿no? O sea, ves más allá de lo que te permiten ver tus ojos, por así decirlo. Y en ningún momento llegas a decir, es que eso no es una lata, es un gnomo. No, sabes que es una lata, pero que tiene la energía de un gnomo, ¿no? Ok. Yo encontré este video ayer que estaba investigando un poquito sobre esto, que es una representación visual de un viaje de ayahuasca. Entonces, bueno, no sé si lo pudieras ver y decirnos como, pues sí, por lo general sucede este tipo de cosas, o no. Ok, bueno, ahí los guías, los chamanes, están portando atuendos que son de médico tradicional. Eso les da un reconocimiento de que son personas que se han preparado bastante. Entonces su túnica es la kushma y su corona, que es como una antenita que les ayuda a canalizar mejor la energía. Entonces su kushma también tiene esos bordados que de repente en el video se comienzan a ver como onditas. Y que también aquí traigo, ¿no? En mi pantalón traigo kenés, este bordado se llama kené, que es como la visión que vas teniendo de la ayahuasca. Tú empiezas a ver esas cosas. Sí, comienzas a ver como si fueran viboritas que se van moviendo y que de repente van haciendo estas figuras. Y traigo, de hecho, unos bordados de la selva amazónica de la comunidad de Pucallpa. Estos son bordados por artesanas de allá de la selva. Y
cada uno de estos son rezos. Entonces, en realidad, esto es algo físico, pero que también es sonido. Se puede leer como si fueran notas musicales. Wow. Y estos rezos, pues, tienen distintos significados, ¿no? Aquí podemos ver que, unas figuras que representan la energía masculina y la energía femenina, que es Aimbowembo, y que es la medicina de esa unión de la energía masculina y la energía femenina. Y sí, lo que está pasando en el video comienzas a ver así. O sea, nunca pierdes la realidad, así aumentar como colores, como figuras, como formas. ¿Es posible ver colores que nunca habías visto? Sí. Sí. De hecho, hay colores que dices que yo nunca he visto ese color. No lo ¿Cómo puedo puedo describir? describirlo? Y sí, exactamente lo que están pasando ahorita en el video son estos bordados. Incluso hay personas que nos han dicho, es que tengo miedo porque estoy viendo colores que nunca había visto. Claro. Y yo te digo, permítete verlos, porque no vas a ver nada que no esté dentro de ti. Entonces imagínate, todos esos colores maravillosos están dentro de ti. ¿Recomiendas que pues no lo haga la gente por mera curiosidad o por nada más querer intentarlo? Yo creo que por mera curiosidad no. Ok. A lo mejor si tú tuvieras una interrogante que ya es que quiero conocer más del universo, quiero saber qué creó la Tierra, quiero saber quién me creó a mí, entonces viene del llamado desde una forma más espiritual. Más que morbosa, Así, ¿no? exactamente. ¿Tú crees que es buena idea hacerlo, aunque no sea por un proceso de sanación? Pues si vas en la disposición de aceptar todo lo que se te vaya a mostrar y que te vas a sentir súper mal y que de repente hay personas que a la mitad de la experiencia dicen, ya quiero que se acabe porque, o sea, no me gusta sentirme así, no me gusta estar mareado, no me gusta sentir dolor de estómago, no me gusta de vómito, no me gusta tener diarrea. Entonces, ¿a qué viniste, no? Claro. Porque dijimos, no es una experiencia lúdica. Ok, sí. Y algún miedo que algunas personas podrían llegar a tener es quedarse en el viaje, por decirlo de esa manera. También miedo a morirse. Miedo a morirse y quedarse en el viaje. Creo ¿Cuál que es son los tu... dos miedos más fuertes que las personas pueden decir es que me da... Y durante la sesión de ayahuasca de repente es que me estoy muriendo, porque de repente lo sientes. O sea, de verdad, comienza a pasar tu mente cosas que te importan, cosas que no te importan, lo que vas a dejar, lo que no vas a dejar, y sentir tu corazón como está a punto de estallar, y sentir tus pulmones como se colapsan, y de repente, entre más te resistes a aceptar la muerte, más difícil va a ser. Más larga va a ser incluso, ¿no? Porque va a ser inevitable. Ok. Y no es una muerte física, es entender el concepto de la muerte. Wow. Y para entenderlo, tienes que vivirlo. Y en la cuestión de quedarse en el viaje, no, o sea, ¿crees que es un miedo que, digo, comprensible que algunas personas puedan tener, pero no es ni siquiera lo común, ¿no? Que suceda. Pues no, o sea, no es algo que pueda pasar. O sea, puede pasar que de repente comiences a tener un entendimiento muy diferente de tu vida. Claro. Que de repente gente dice, es que me di cuenta que vivía en depresión y que ni lo sabía. Y ni lo sabía y que no era feliz con lo que hacía, ni era feliz con mi pareja. Y entonces la ayahuasca, en lugar de ayudarme, me hizo un daño. Okay. Porque ahorita estoy peor y ya no me siento feliz con lo que estoy haciendo. No, la depresión ya estaba ahí y ni siquiera estabas tan acostumbrada a ella que ni siquiera te dabas cuenta. Claro. Y entonces ahorita la ayahuasca te mueve, te sacude para decirte, están así las cosas. ¿Vas a seguir ahí o vas a moverte? Y también hay algunas personas que dicen, no, es que tuve que tomar terapia psicológica para poder dejar de tener esas visiones o ese miedo en la noche porque la ayahuasca me llevó a muchos miedos. Uh-huh. Pues es también entender de dónde vienen esos miedos. De repente decir, estar teniendo estas visiones constantemente. Hay gente que comienza a desarrollar habilidades de ver la energía. Y entonces te das cuenta que no son alucinaciones. Que de repente te estoy viendo y ahora estoy viendo comenzando a esas líneas que son medias verdes, medias amarillas. Y digo, no, es que estoy alucinando porque le estoy viendo eso. No, es su energía. Ok, y aprendiste a verla, ok. Así es. Puedes tener sueños lúcidos, eres más consciente de eso, o se ven influenciados por cosas que viste en la ayahuasca. Puedes llegar a tener sueños lúcidos más fácil. Okay. Entonces, nos ha tocado personas que dicen que tenía años sin soñar y de repente ahora estoy sueñe y sueñe. Y entonces activa mucho la parte de los sueños. Y también que tomes conciencia de los sueños. De hecho, es muy común que yo dé ayahuasca en los sueños. Gente me escribe para decirme, oye, que sabes que anoche me diste ayahuasca en los sueños y yo nunca he tomado ayahuasca. Son 3,000 pesos. Mi número de cuenta, número de cuenta está, luego no te hagas. ¿Cuáles son consejos que tú le darías a una persona que está interesada en participar en una sesión de ayahuasca? Creo que ya lo habíamos mencionado, que investigue bien con quién va a ser su guía. Eso es lo primordial, investiga con quién vas. Y fuera de eso, ¿qué consejo le darías a la persona? Que se observe mucho antes de tomar ayahuasca, ¿no? ¿Por qué lo está haciendo? Aun cuando en el momento que tengas la ayahuasca abandones toda expectativa,
que previamente sí tengas una intención. De decir, bueno, quiero tomar ayahuasca por esta y esta circunstancia. Pero el momento que ya tengas a la ayahuasca, le digas, ¿sabes qué? Hágase lo que tú consideres que es importante para mí. La ayahuasca te va a enseñar lo que te tenga que Así enseñar. es. Y que estés abierto a esa posibilidad de que incluso si tú ibas con la firme convicción de decir, no, es que quiero hablar con o quiero ver a mi perrito que falleció el mes pasado, y que durante toda la experiencia no te muestre nada de eso, que lo aceptes con gratitud, ¿no? Me imagino común que suceda que hay gente que dice, es que sabes que yo quería ir para trabajar esto, pero descubrí 20 cosas más, ¿no? O sea que... Sí, y es que de repente hay personas que dicen, es que yo quería para entender este proceso, pero de repente yo veía dragones y vi a mi familia, vi a mi papá, pero yo decía, no, no, yo quiero regresarme a esto. Entonces no se permiten recibir realmente los conocimientos de la ayahuasca. ¿Te crees que influye el lugar donde haces la ayahuasca? ¿Es lo mismo hacer la ayahuasca estando en el mar, en un lago, o es Cada lugar independiente? tiene su energía, cada lugar tiene como su esencia. Ok. Entonces son mensajes diferentes, ¿no? Yo te podría decir que aún estando en la selva amazónica tomando ayahuasca, he tenido experiencias más intensas en otros lugares, como por ejemplo en las grutas de Chontalcuatlán aquí en México. Fue una experiencia destrozadora. ¿Por qué? Ahí se eliminó mi juicio por el bien y el mal. Entonces desde ahí, esa fue mi segunda sesión, mi segunda vez que tomé Tu ayahuasca. segunda en la vida. Sí, en la vida. Ok. Y desde ahí entendí que el bien y el mal es un juicio de la mente. Y que actualmente el proceso de evolución del humano va a dejar de juzgar las cosas como buenas y malas. ¿Cuáles serían tus lugares preferidos o bueno, en los que tuviste mejores experiencias de ayahuasca? Me gusta mucho Peña de Bernal, Ujú. porque se dice que es un aeropuerto extraterrestre. Entonces es muy fácil tener pues avistamientos ovnis y Ok. contacto ahí con ellos y decir, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Gasta? Ok. Me gusta mucho, obviamente, la selva amazónica. Me gusta Isla Tiburón, pero Isla Tiburón, de hecho, el sábado me voy a Isla Tiburón, no hay humanos. Entonces es una reserva ecológica y el sábado vamos a estar dando ayahuasca ahí. Vamos 2 veces al año allá con la comunidad Comcac. ¿Y para ese tipo de sesiones es necesario tener experiencia con la ayahuasca o una persona que dice, ¿sabes qué? Es mi primera vez en la ayahuasca, ¿puedo ir a Isla Tiburón? Sí, sin problema. Sí, ok. Solamente si primerizos no les recomendaría que fueran a la selva amazónica, porque ¿Astral? se toma ayahuasca más de una vez seguida. Entonces de repente hay personas que toman ayahuasca una vez y dicen, no, espérame, déjame entender qué pasó, déjame sentirme, reconocerme, y de repente que te digan, es que hoy también tienes que tomar ayahuasca, porque en la selva amazónica mínimo son 3 días seguidos tomando ayahuasca. Wow. ¿Y esa experiencia tú cuándo la tuviste? Ya cuando eras mucho más experimentado, supongo. Sí, de hecho organizamos viajes para llevar a gente a tomar allá a la selva amazónica. Y ya es después de años de... Pues le recomendamos que al menos ya hayan tomado una vez. ¿Tú crees que este tabú de la ayahuasca se elimine pronto? Como pronto, no, ¿verdad? Es también hablar de la desmitificación de la marihuana. Claro. Entonces, ¿cuántos años tiene Sí, buscándose la legalidad? Y ahorita ya hay un gran avance, ¿no? Sí, pero después de Pero, años. y aún así sigue siendo un prejuicio de que muchas personas dicen, está fumando, es bueno, seguro es ratero o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces así yo creo que va a tardar unos 5 o 10 años en lo que se comienza a aceptar que el uso de plantas ancestrales en lugar de disgregar generan una unión. Ok. También me gustaría también mencionar que otro lugar que también se puede tomar ayahuasca, que también es posible, es en un cuarto, pero va a ser mucho más pesado. Más pesado. ¿Por qué? Porque no hay naturaleza. En la naturaleza, la misma naturaleza te ayuda a equilibrar las energías. Ok. Aquí, aun cuando pues el piso proviene de la naturaleza, los muros, la planta, pero está como su energía más encapsulada. Entonces, como tú estés responsable de ti. Sí, como que allá la energía de todas las cosas se dispersa y te ayuda. Así es. Ok. Digo, así lo entiendo yo sin haberlo experimentado, supongo. Sí. Estaría buenísimo que nos compartas también proyectos que tú tengas. Ahorita hablaste de un libro que vas a sacar, que nos cuentes, digo, a toda la audiencia, cualquier proyecto que nos quieras compartir, que quieras dar a conocer. Claro, pues constantemente estamos dando cursos para las personas que estén interesadas en la espiritualidad, en el chamanismo. Estamos ahorita terminando el curso de chamanismo,
que no es preparación para que te conviertas en chamán, es para que entiendas qué es el chamanismo. Okay. Y que te des cuenta que tienes seguramente conductas diarias que son de origen chamánico. Y que también que un chamán no está peleado con ninguna religión. Puede ser católico y ser chamán, puede ser budista y ser chamán, puede ser vudú y ser chamán. ¿Tú tienes alguna preferencia religiosa? Yo me considero caoísta. Caoísta. Quiere decir que yo creo en todas las religiones, pero elijo lo que me gusta de cada religión y lo integro. Lo integras a cada una. Está súper bien. ¿Y desde siempre o eso fue gracias a la ayahuasca? No, eso fue gracias a la ayahuasca. Gracias a la ayahuasca, ok. ¿El libro cómo? ¿Ya tienes algún nombre, alguna fecha que puedan esperar? Sí, he tenido como varios nombres como que me gustaría, pero ahorita el que le he dejado es cómo me convertí en chamán. Ok. Enseñanzas de Ma. Entonces, para mí, Ma es como conocí a la energía de la ayahuasca. Uh-huh. Tengo mucho conocimiento de libros de la parte del hinduismo. Entonces, de repente mezclo mucha cosmogonía del hinduismo con la ayahuasca y me ha llevado a entender muchos procesos de mi vida. Entonces, en este libro narro aproximadamente 50 experiencias de ayahuasca fuertes que he tenido. Y antes de que se me olvide, nos mencionaste al inicio de la entrevista que un nombre con el que te podían encontrar en Facebook, que era tu nombre que te dieron mi nombre espiritual. Tu nombre espiritual. ¿Qué quiere decir? Me han preguntado, de hecho en TikTok me han preguntado, oye, ¿cómo puedo tener mi nombre espiritual? Yo creo que es solamente bajo meditación o que algún maestro que pueda hablar con los espíritus te lo pueda dar, ¿no? Okay. Fue una experiencia, la verdad, súper bonita que también la voy a narrar en este libro a grandes rasgos, pero aquí puedo decirles que nos reunimos para tomar ayahuasca varios maestros chamanes y el médico tradicional Francisco Ventura, que es con quien estoy yendo yo ya a la selva, uh-huh, comenzó a llamar a uno por uno y les decía... Y comenzaba él a hablar en Shipibo, que es su idioma, allá con los espíritus también. Y le decía, no, todavía no tienes nombre, regrésate. Ok. Y entonces de repente así llamaba a otro y hablaba con los espíritus y ya le decía, sí, tu nombre es tal. Y ya, bueno, gracias, y ya se sentaban, ¿no? Entonces me llama, porque le estaba llamando como a los más experimentados. Y yo no pensé que me fuera a llamar a mí, porque fue la segunda vez que fui a la selva. Y me llama y dije, qué emoción. Pero también estaba como bien angustiado, porque ¿qué tal si no sale mi nombre? ¿Qué tal si no le dicen que todavía no? Entonces de repente estaba ahí sentado, escuchándolo, porque él canta hermoso, ¿no? De repente... comienza a llamar los espíritus y de repente yo escuchaba como no le salía la voz y dije seguro no voy a tener nombre. Y le costó mucho, siento que le costó mucho porque a otros se los decía bien fácil, ¿no? Así, sí, este es tu nombre. Y acá se tardaba y de repente se aclaraba la garganta y le costaba y de repente me decía, tu nombre es Barimeni. Y yo así, ¿qué? ¿Cómo lo escribo, no? Sí, porque de repente es un idioma también muy complejo. Ok. Y me repite, Barimeni. Y yo, ¿qué? No, me lo puedes escribir. Sí, después me lo escribes, ¿no? Okay. Y me dice, sí, no, ya después de la sesión me explicó que los espíritus le dijeron que mi nombre era como el que es enviado del sol o el que es hijo del sol. Okay. Para dar a conocer los conocimientos del sol. Okay. Y como la traducción literal es hijo del sol. Yashua, me da muchísimo gusto que nos hayas acompañado en el episodio. Te agradezco enormemente pues que nos hayas compartido tu conocimiento, que hayas ayudado a personas, me imagino, que tienen las dudas, que a mí me ayudaste mucho. Espero estarnos viendo muy pronto en otra ocasión, en otro episodio, para que puedas venir a platicarnos sobre otras experiencias u otras dudas que tengamos. No sé si quieras decir algo para finalizar, algún mensaje que quieras dar, cómo te encuentran en redes de nuevo. Sí, estoy en TikTok e Instagram como Jeshua Shaman, uh-huh, y en Facebook como Jeshua Barimeni. Uh-huh. Pues todos somos espirituales, todos, sin importar que seas colérico, que seas lujurioso incluso, eso también es parte de la espiritualidad. Okay. Entonces una persona no es más o menos espiritual por ciertas características, todos somos espirituales. Solamente permítete conocer tu espiritualidad. Vi una frase que decía, una persona es capaz de reconocer la luz porque conoce bien su oscuridad. Entonces no tengas miedo de conocer tu oscuridad, conócela, porque entonces también le quitas esa fuerza.